Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es domingo 19 de abril de 2015. En enero se reunieron en Roma los representantes de los principales movimientos laicales del mundo para debatir sobre la familia. Tras aquel congreso, fueron elaboradas unas conclusiones que acaban de ser publicadas. Se pide que se tenga misericordia con las familias heridas, pero que se les diga la verdad. El cardenal Brandmüller ha intervenido en el debate sobre la comunión a los divorciados, afirmando que quien quiera hacer eso es un hereje, aunque vista la púrpura romana. Se ha publicado esta semana el Anuario Pontificio con los datos de la Iglesia en el mundo. Aumentan los católicos y los sacerdotes, pero disminuyen los seminaristas y las religiosas. El cardenal Poli de Buenos Aires ha avalado a los lefebvrianos como una asociación católica ante el Estado argentino, un gesto que no se habría dado sin el permiso del Papa. Esta semana se ha cumplido un año del secuestro de 276 niñas nigerianas por los musulmanes para venderlas como esclavas o usarlas como suicidas en atentados. Misericordia sí, y verdad también. Esto es lo que los movimientos de espiritualidad católicos piden a los padres sinodales que dejen claro en el sínodo con respecto a las familias heridas, como las formadas por los divorciados vueltos a casar. Los movimientos señalan la necesidad de que el sínodo preste atención preferencial a la preparación al matrimonio, profundizando el sentido vocacional y eclesial desde los inicios. Los distintos movimientos hacen hincapié en la necesidad de tener una actitud de acogida, de amor, comprensión y misericordia con las familias que sufren distintas heridas o que no viven la plenitud de la vocación matrimonial, estando abiertos a todo tipo de familias. La comprensión y misericordia lleva a saber presentar, sin medias tintas ni tonos condenatorios, la verdad de la plenitud del matrimonio en el Señor, a partir del deseo de familia que hay en todas las personas de manera gradual. Para ello se debe proponer itinerarios y cursos de catequesis a partir de una propuesta espiritual fuerte. Se necesita establecer el ministerio de atención a personas con atracción a personas de su mismo sexo y contar con agentes especializados que puedan acompañar con esta fidelidad al magisterio, a las personas que tienen esta atracción y a sus familias de origen. El sínodo debe indicar claramente la amenaza que representa el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. Es necesario dedicar una atención particular a las muchas familias, hombres y mujeres, heridos por el grave drama del aborto, que hoy se cuentan en decenas de millones. La severidad del juicio del aborto debe estar acompañado de una pastoral de brazos abiertos para las mujeres y para las familias que han sido víctimas de él. Hoy se hace necesario mostrar las consecuencias de la ruptura matrimonial, ya que frecuentemente la propaganda presenta el divorcio como si fuese algo intrascendente, sin hacerse cargo del drama que comporta para todos los implicados. Se sugiere que se formen, se promuevan y difundan más los métodos naturales de regulación de la natalidad. Es importante tomar conciencia de los cambios demográficos que están sumiendo a las sociedades en un grave invierno demográfico y combatir la mentalidad anticonceptiva. Se ha subrayado también la necesidad de promover la vocación de los abuelos, la valoración y acompañamiento de los adultos mayores. Los movimientos y asociaciones insisten en la necesidad de que el sínodo aliente fuertemente el asociacionismo familiar con empeño social y político, así como redes de familias. Insisten en el grave peligro que significan las antropologías reduccionistas de la ideología de género. Un cardenal alemán, Brandmüller, se ha enfrentado con los cardenales y obispos alemanes, presididos por el cardenal Marx, afirmando que quien quiere dar la comunión a los divorciados es un hereje, aunque vista la púrpura romana. El cardenal Walter Brandmüller, alemán, ha sido una de las principales voces críticas de propuestas surgidas en el sínodo sobre la familia del año pasado, que amenazan con subvertir la doctrina católica. Esta semana se ha conocido una entrevista suya en la que vuelve a afrontar los temas en discusión. Para el cardenal Brandmüller, los divorciados vueltos a casar pueden comulgar si toman la decisión de vivir en adelante como hermano y hermana.
Esta solución vale la pena considerarla, especialmente cuando el cuidado de los hijos no les permite separarse. La decisión de tomar este camino sería una expresión convincente del arrepentimiento por la situación anterior de adulterio. A propósito de la separación entre dogma y pastoral, afirma: es evidente que la práctica pastoral de la Iglesia no puede permanecer en oposición a la doctrina vinculante ni simplemente ignorarla. Es impensable un cambio de la doctrina. Quien, pese a todo, lo hace conscientemente o lo exige insistentemente es un hereje, incluso si lleva la púrpura romana. Sobre las declaraciones del cardenal Marx, arzobispo de Múnich, presidente de los obispos alemanes y miembro del Consejo Consultor del Papa, diciendo que la Iglesia en Alemania va a seguir su propio camino en la cuestión de los divorciados, Brad Müller afirma: las bien conocidas declaraciones del cardenal Marx están en contradicción con el dogma de la Iglesia. Son irresponsables desde el punto de vista pastoral, porque exponen a los fieles a la confusión y la duda. Si él piensa que puede tomar a nivel nacional un camino independiente, pone en peligro la unidad de la Iglesia. Sigue manteniéndose firme que el magisterio claramente definido es vinculante para la enseñanza y la práctica en toda la Iglesia. Más católicos, 1.250 millones. Más sacerdotes, de momento porque bajan los seminaristas, y menos religiosas. Son los datos reflejados en el Anuario Pontificio, publicados esta semana. Se han publicado esta mañana el Anuario Pontificio 2015 y el nuevo Anuario Estadístico de la Iglesia Católica. El primero registra las novedades relativas a la vida de la Iglesia de febrero de 2014 al mismo mes de 2015, y en el segundo los cambios que han tenido lugar en 2013. Por lo que respecta al número de católicos en el mundo, en 2005 eran de 1.115 millones frente a los 1.254 millones de 2013, con un aumento de 139 millones de fieles. En el transcurso de los 2 últimos años, la presencia de católicos bautizados en el mundo ha aumentado del 17,3% al 17,7%. Los católicos han aumentado en África 34%, que ha acusado entre 2005 y 2013 un aumento de su población del 1,9%. En Asia también se ha registrado un aumento de católicos superior al de la población, 2,9%, frente al 3,2%. En América no hay cambios, los católicos son el 63%, lo mismo que en Europa y Oceanía. El número de sacerdotes pasó de 414.313 en 2012 a 415.348 a finales de 2013. Los seminaristas, diocesanos y religiosos han pasado de los 120.616 de 2011 a los 118.251 de 2013, con una disminución del 2%. El único incremento es el de África, más 1,5%, mientras Asia, Europa y Norte de América registran una contracción. Una dinámica en fuerte decremento atraviesa el mundo de las religiosas profesas, que en este momento son 693.575, frente a los 760.529 del 2005. Hay menos religiosas en Europa, menos 18,3%, Oceanía, menos 17,1%, y América, menos 15,5%. Sin embargo, su aumento es significativo en África, más 18%, y Asia, más 10%. Los lefebrianos han sido reconocidos por el gobierno argentino como una asociación católica. Esto se ha producido por el aval del cardenal Poli de Buenos Aires, que no habría actuado sin el consentimiento del Papa. La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, los sacerdotes lefebrianos, ha sido inscrita en el registro de institutos de vida consagrada de Argentina, a petición del cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires. Es una resolución administrativa que le otorga el estatuto de Sociedad Sacerdotal de Vida Común sin votos, semejante a los institutos de vida consagrada con personalidad jurídica. El cardenal Poli pidió al gobierno de Argentina que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X sea tenida hasta que encuentre el definitivo encuadernamiento jurídico en la Iglesia Universal
como una asociación de derecho diocesano, infieri de ser una sociedad de vida apostólica con todos los beneficios y obligaciones, asumiendo también las responsabilidades que competen al prelado diocesano. Para Monseñor Guido Pozzo, secretario de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, responsable del diálogo con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, no se trata de un reconocimiento jurídico como sociedad clerical y continúa sin resolver la cuestión de la legitimidad del ejercicio del ministerio sacerdotal por parte de sus miembros. Pero desde luego es otro gesto de benevolencia respecto a esta realidad por parte de la Iglesia Católica. Con su decisión, prosigue Monseñor Pozzo, el ordinario de Buenos Aires reconoce que los miembros de la fraternidad son católicos, si bien no están todavía en plena comunión con Roma. Nosotros seguimos trabajando para que llegue a la plena comunión e integración jurídica de la fraternidad en la Iglesia Católica. Un año después del secuestro de 276 niñas nigerianas por los musulmanes de Boko Haram, sigue sin haber noticias de ellas. Han sido vendidas como esclavas o están siendo utilizadas para acciones terroristas. 800.000 niños se han visto obligados a huir de sus casas como resultado del conflicto que vive el norte de Nigeria ante el incremento de los ataques por parte del grupo islamita Boko Haram. Así lo denuncia UNICEF en el informe Infancias Perdidas, cuando se cumple un año del secuestro de las 276 niñas en Nigeria. Según UNICEF, las acciones de Boko Haram han hecho que el número de niños desplazados se haya doblado en menos de un año. Miles de ellos huyendo bien dentro del mismo país o a los territorios vecinos de Chad, Níger o Camerún. El secuestro de más de 200 niñas es solamente una de las incontables tragedias que se están dando a una escala épica en Nigeria y la región, alertó el director de UNICEF para África Central y Occidental, Manuel Fontaine. Un gran número de niñas y niños han desaparecido en Nigeria, bien porque han sido secuestrados, atacados, usados como armas, reclutados por grupos armados o huido. Niños hasta de 4 años de edad han sido secuestrados y usados por grupos armados para ser de cocineros, mientras que niñas o mujeres jóvenes han sido forzadas a casarse o a ser esclavas sexuales. En el informe se resalta el caso de una mujer que tuvo que huir de su casa con sus 9 hijos ante el ataque de Boko Haram. El grupo empezó a matar a los hombres del pueblo, entre ellos su marido. Su hijo de 2 años murió mientras estaban escondidos a causa del estrés. En otro caso, a una niña se la usó como bomba suicida, poniéndole explosivos en el pecho. Nuestro comentario editorial esta semana está dedicado a los datos aportados por el Anuario Estadístico de la Iglesia conocido en esta semana. Esta semana se ha conocido el estado numérico de la Iglesia Católica, se ha publicado el Anuario Estadístico. Es un acontecimiento que se espera todos los años porque va diciéndonos de una forma comparada, es decir, viéndolo con años anteriores, cómo evoluciona la Iglesia desde el punto de vista estadístico. Los números son siempre importantes, pero los números muchas veces ocultan realidades o pueden incluso camuflarlas. Por ejemplo, en una zona del mundo, en un país, puede haber menos católicos que lo que había antes, y sin embargo la Iglesia puede estar llena de vitalidad. Siria, Irak, no cabe duda de que hay muchísimos menos católicos que antes de que empezara la persecución musulmana de los musulmanes contra los cristianos allí. Pero en cambio la vitalidad de la Iglesia es extraordinaria. ¿Por qué? Porque tienen ese enorme número de mártires que es lo mejor que una Iglesia puede ofrecer al mundo entero y a Jesucristo, dar la vida por el Señor como el Señor dio la vida por nosotros. Después de la muerte, además, siempre la resurrección, es decir, vendrá otro momento en el cual esos mártires habrán sido semilla de nuevos cristianos. Es decir, los números a veces muestran la realidad y otras veces la ocultan. Lo mismo podemos decir de otros casos. Esta semana, por ejemplo, hemos sabido que los
pocos cristianos que están aún en Libia y que están escapando, pues son víctimas de los musulmanes que están escapando con ellos. Un grupo de refugiados que iban en una patera camino de Italia, país europeo, país cristiano, se han desembarazado de 12 que iban como ellos en la misma patera, en la misma barca, tirándolos por la borda cuando han descubierto que eran cristianos. Van a pedir asilo en un país cristiano y matan a los cristianos que van con ellos. En fin, esto es lo que está pasando y esto no es más que un ejemplo de hasta qué punto llega el odio hacia los cristianos en el mundo. Estas cosas, lógicamente, no quedan reflejadas en los números, por eso los números a veces pueden esconder realidades que son mucho más importantes, pero tienen esas cifras una gran importancia, repito, sobre todo desde el punto de vista comparativo. ¿Qué es lo que podemos decir? Que, en primer lugar, y es muy positivo, los católicos seguimos creciendo año tras año, somos ya 1.250 millones, y seguimos creciendo, y esto es muy importante desde el punto de vista proporcional con respecto a la población mundial. Hemos crecido unas décimas, pocas, pero oiga, es que crecer unas décimas cuando en tantos países mayoritariamente cristianos, por ejemplo toda Europa, no hay prácticamente natalidad, eso es ya algo significativo y muy valioso. Las cifras indican también cosas positivas, como que han aumentado en este año el número de sacerdotes, pero ese aumento, si se mira de forma global, esconde también una realidad. Están aumentando en África, pero están, por desgracia, disminuyendo por ejemplo, en Europa, están disminuyendo en América, y lo que es peor, han disminuido, aunque han aumentado en África, han disminuido a nivel mundial el número de seminaristas, es decir, el número de los futuros sacerdotes. En América, en Norteamérica, nada menos que un 5%, incluso una disminución mayor que la de Europa con respecto siempre al año anterior. Es decir, aumentan los católicos, ha aumentado un poquito el número de sacerdotes, aunque en algunos continentes han disminuido y han empezado a caer los seminaristas que en los años anteriores habían visto un aumento progresivo. Sigue siendo una tragedia la caída en el número de las religiosas, es una verdadera tragedia para la Iglesia, y en algunos sitios en 10 años, no estamos ya comparando con los años dorados del posconcilio, del inmediato posconcilio, sino que en 10 años, por ejemplo, en Europa han disminuido en un 18% y en Estados Unidos en un 15%. Cuando uno ve todo esto, lo positivo, lo negativo, repito, y los números no indican toda la realidad porque muchas veces ocultan cosas tan valiosas como el martirio, cuando uno ve todo esto dice, bueno, hay cosas que van bien, no podemos ser unos pesimistas, hay cosas que van bien, a pesar de todo siguen aumentando los católicos, pero hay otras cosas que no van bien. Y eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué disminuye el número de personas consagradas a Dios, que es una cosa vital, sin la cual, sin esas personas consagradas, realmente la Iglesia lo va a pasar muy mal en el futuro? Es que hoy el número de católicos por sacerdote es inmenso y esto sigue aumentando. ¿Qué está pasando? Eso es una cuestión que tenemos que plantearnos. Otra cosa que quizá no estamos teniendo en cuenta porque no la dicen las estadísticas. ¿Cuál es la salud, la vitalidad de los movimientos de espiritualidad? ¿Se les está apoyando lo suficiente? ¿Se tiene en cuenta la necesidad que tiene la Iglesia de esos laicos que están trabajando en ambientes muchas veces dificilísimos para llevar el mensaje del Evangelio? ¿Qué se les está ofreciendo a las familias? ¿Qué se les está ofreciendo para que hagan frente a una sociedad de la huida y que sean capaces, sin huir, sin dar marcha atrás a los compromisos adquiridos o sin matar a la nueva vida que viene, qué se les está ofreciendo de recursos espirituales para que no se rindan? Yo creo que estas preguntas tenemos que hacérnoslas. Es muy importante que cada uno se las haga, especialmente aquellos que tienen más responsabilidad. Felicidades, somos cada vez más católicos a pesar de todo, pero precaución, no nos tomemos estas cifras con una excesiva euforia, con triunfalismo, porque los problemas ya los tenemos y pueden ser mayores en el futuro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, lo pueden hacer visitando nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.